Bueno, pues damos inicio a nuestra lección de hoy, martes, con el mismo tema de la cruz en el Evangelio de Filipenses, perdón, en la carta de Filipenses, la cruz en Filipenses y el libro de Colosenses. Entonces queda archivado esta lección esperando ser de bendición para cada uno, cada una que quiera poner atención a lo siguiente. Continuamos con nuestro libro, ¿verdad? La belleza de la cruz, de la mexicana Keila Ochoa Harris. Y en la lección 8 me gustaría, antes de iniciar, si vamos a la imagen que está aquí de... sí está Jessie en sus WhatsApp. La imagen está ¿sí? en el grupo de WhatsApp, sí. A ver, váyanse ahí al grupo de WhatsApp, por favor, y vamos a ver esta imagen. Y en el libro está en la página 97. Que se den un tiempo, observen bien. Bien. Y quiero opiniones de qué creen que trata esa imagen. Acuérdense que vemos respecto a los artistas. La persona que hizo esta pintura es Tyson James y se llama La mirada de Cristo desde la cruz. A ver, quiero que vean. ¿A quién identifican? ¿Qué personajes identifican? María. Ajá, sí, vamos de acuerdo a lo que narra la escritura de quiénes estaban. ¿Qué más pueden ver? Chequen bien. Adelante, bienvenida. ¿Qué más pueden ver ahí? ¿A los fariseos? Los fariseos. ¿Qué más pueden ver por ahí? Esto es lo que estoy viendo. ¿A los soldados romanos? Ajá, ahí está un soldado romano. Si podemos ver, está también por ahí algunos sacerdotes. Podemos ver gente ahí también como pastores, porque tienen ahí su bastón. La imagen que a mí me impacta mucho es la primeritititita. ¿Los pies de Jesús? Ajá, los pies de Jesús, pero la persona que está ahí, ¿quién creen que sea? ¿Será María? ¿Quién sabe? Quizás sí. Y hay otra imagen que a mí me llama la atención y me hace preguntar si es no nada más de la crucifixión, sino de la resurrección, porque al fondo se ve como una puerta, como si fuera una puerta, y hay dos figuras de hombres vestidos de blanco. Sí. Sí, es cierto. A ver, ¿quién creen que es el que está a un lado de las mujeres de blanco? ¿Quién dice yo? Pedro. Juan, es Juan, el único que llegó hasta el último con el Señor. Fue el único que se quedó mientras estaba siendo crucificado. Juan, el apóstol amado. Muy bien, ¿alguien? ¿Quién más quiere aportar? Bueno, ya que miraron esta obra de arte, ya miraron, ¿no? El tema es la mirada de Cristo desde la cruz.
¿Qué vio Jesús desde la cruz? Es una pregunta. Pues yo creo que ya vimos, ¿no? Ya cada una de nosotros participó. Miró a María. De hecho, si vamos a los evangelios y vemos todo el momento desde que lo detienen, desde que lo encarcelan, que es azotado, vemos que queda bien palpado en los evangelios las palabras textuales del Señor, ¿no? Desde que está en la cruz, como ya habíamos hecho énfasis antes. Entonces, ahora estamos hablando de la vista, de lo que miró Jesús, ¿verdad? O sea, miró a las personas, ciertamente. Pero ¿qué más vería Jesús? Sufrimiento. Odio. Odio. Desesperación. Desesperación, sí. Arrepentimiento también. De algunos, sí. Acá está el testimonio de un centurión romano. Y no dice mucho, dice muy poquitas palabras. No sé la traducción, si esté correcta, pero era algo como verdaderamente era hijo de Dios. Así es. Entonces, ¿Qué sintió en la cruz? ¿Qué sentiría el Señor en la cruz? Yo pienso que él sintió que estaba cumpliendo con lo que le pidió su padre. ¿Cómo le llaman? Obediencia. Pero también yo pienso que también sintió dolor. Claro. Ver a su madre sufrir. Porque era 100% humano. Y también, por ejemplo, si ahí está, ¿cómo se llama? Juan, Juan. el último que llegó, él era su seguidor. Entonces yo pienso que también sentía tristeza de dejarlos a ellos así, porque seguramente los vio sufriendo por él. Así es. Muy bien. Sí, ciertamente Jesús miró desde la cruz al ser humano. Sobre todo lo miró, yo pienso que desde la perspectiva de decir, llegó el momento de la reconciliación del hombre con Dios, ¿verdad? Obviamente sí sintió dolor, compasión, misericordia, por decir algunas palabras, ¿no? Algunas palabras. Yo creo que es muchísimo más, ¿no? Yo pienso que sintió mucho más. Muchísimo más. Ahora. La sabiduría que tenía, ¿verdad? Así es. ¿Qué expresamos nosotros en la cruz? ¿Qué podemos expresar nosotros? angustia. Porque es ese momento donde tú te pones a ti mismo en la cruz y eso significa que no tomas eso que quieres o que no tienes eso que quieres. Que, por ejemplo, en el caso de Jesús, lo dijo antes de pasar, Señor, si quieres pasar de mí esta copa, quiere decir que obviamente siendo humano él no quería sufrir, pero estuvo dispuesto a, y una vez estando ahí, pues una de sus palabras, una de sus frases fue: ¿por qué me has abandonado? Entonces, como uno se puede sentir angustiado, a tal grado, ¿verdad? De sentir, tener el sentimiento de abandono. Así es. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere expresar qué es lo que puedes decir de la cruz? En la cruz. Rendición, compasión, dolor, también algo así como, es que no sé la palabra exacta, pero
si sabemos que somos perdonados y fuimos perdonados y ese sacrificio que hizo Dios, Jesús por nosotros, ese sentimiento, o sea, ese resultado, nada más que no sé cuál es la palabra. Sí, pues miren, gran parte de lo que nosotros podemos expresar de la cruz es de que yo creo que cada una de nosotros tuvo una revelación al tener ese encuentro con el Señor. Hubo una revelación en nuestro corazón cuando hemos tomado con sinceridad, ¿verdad?, el camino del Señor y hemos llegado a sus plantas. A nuestro corazón ha venido la revelación de quién es Él y por qué se dio en la cruz por nuestros pecados. Cuando viene la revelación a nuestro corazón, yo creo que es cuando viene la convicción de que realmente yo soy quien merecía estar en ese lugar, ¿verdad? Es cuando Por viene los también, pecados. exacto, por nuestros pecados. Entonces, desde ahí, yo creo que cada una de nosotros también podemos expresar lo más profundo de nuestro corazón. Y yo creo que de ahí es un par de aguas para cada una de nosotras, a partir de que cuando tenemos ese encuentro con el Señor, y de ahí viene una identidad, ¿verdad?, personal. Entonces, a partir de la revelación viene la identidad de que a través de Jesús podemos tener vida, a través de Jesús, a través de su sacrificio. Hoy valoramos el ser salvos. Aquí en el área de contempla, por parte de la escritora, dice: ¿qué vio Jesús desde la cruz? Si bien la mayoría de nosotros pensamos en pinturas de la crucifixión como fotografías donde vemos a Jesús colgado y a los personajes al pie de la cruz, ¿qué hubiera sucedido si la cámara hubiera estado colocada en la frente de nuestro Señor? Yo creo que es el panorama que hemos pintado, ¿verdad?, cada una de nosotras. Y el artista James, su nombre francés, data de los años 1836 a 1902, dice que él realizó una de las pinturas más originales sobre la crucifixión. Esta pintura que hemos visto es desde la perspectiva de Cristo en la cruz. Y en otras palabras, no lo vemos a él, sino a los que están a sus pies, como el grupo de mujeres, los soldados, los fariseos y otras personas comunes. Esta persona, James, fue muy famoso en su época del siglo XIX. Dice, hoy solo aparece como un artista al pie de la página de historia de arte. Sin embargo, este artista hizo una colección de 350 acuarelas sobre la vida de Jesús, y estas están publicadas en un libro en el año 1896, titulado el libro La vida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Pero hay algo que me impacta de aquí, de este señor, que dice que él radicaba en París. Dice que se preparó para hacer sus cuadros bíblicos mediante 3 viajes a Palestina para observar detalles de la vida contemporánea, los que incluyó en sus primeras pinturas. Dice que a partir de esas salidas, que él sufrió una profunda transformación espiritual. La misma palabra del Señor habla de que al momento de nosotros tener ese encuentro y dar en lo personal esa credibilidad, esa fe, esa comunión con la palabra, tiene que suceder en nosotros esa transformación, ese cambio, ese instar en querer más saber de Él y de su palabra y lo que dice. Y sobre todo, como lo dije, de una obra sobrenatural, el que uno pueda decir, Dios, quiero, pero también quiero que se me sea revelado lo que tú quieres hablar a mí específicamente, ¿verdad? Y yo creo que algo pasó muy radical en este artista, ¿verdad? A partir de ahí. De hecho, en la película de Mel Gibson, dicen que yo vi un comentario que supuestamente
al ver él el éxito y que muchas personas, cuando fue en cines, yo no fui, pero cuentan muchas personas que al ir a ver la Pasión de Cristo, muchas personas salían llorando, con convicción de pecado, y muchas iglesias aprovecharon la situación para compartir el evangelio. Y cuentan que Mel Gibson, como director, escritor, guionista, etcétera, etcétera, dicen que él quedó como una especie, un momento como trastornado de lo que él hizo. Y como fue algo demasiado popular, porque si vamos a ver eso, en esos tiempos sí fue muy popular, dicen que él de este trastorno que tenía mental, de que no podía entender el impacto que tuvo, que un tiempo dice que se dio al vicio, o sea, de que no entendía, o sea, estaba impactado, quería entender el impacto, pero era tanto que no lo podía entender, que se dio al vicio por un tiempo. O sea, como que le trastornó. Yo quiero entender eso, ¿no? Obviamente, pues el único que sabe es el Señor, qué es lo que pasó en este hombre, pero realmente la misma palabra confronta. Bueno, vamos a la parte del diálogo. Dialoga. En la Biblia podemos leer no solo lo que Jesús vio desde la cruz, sino lo que sintió. Y eso lo encontramos también en la carta de Filipenses. A diferencia de otras cartas, Pablo no escribió como respuesta a una crisis, sino para expresar su aprecio y afecto hacia ellos, hacia toda la gente de Filipos. Pues los filipenses apoyaron a Pablo económicamente durante su ministerio. Algo que me impactó, referente a esta carta de Filipenses, a todas las personas que estaban en Filipo, se dice que ellos eran como de la realeza de Roma de esos tiempos, o sea, era gente posicionada cerca del emperador, o sea, tenía un estatus, pues, y gran parte de ellos, por eso es de que refiere la forma en cómo se dirige Pablo a los filipenses, ¿no? De acuerdo a lo que ellos comprendían y trataban de entender desde sus propias ideas. Dice, aunque encontramos muchas ideas y conceptos importantes en esta carta, así como versículos que hemos memorizado desde siempre, el centro de esta epístola está en Filipenses 2, del 5 al 8. Vamos a verlo, alguien que me acompañe. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Y aquí es lo que se centra toda la epístola, toda la carta de Filipenses. Si alguien que le dé lectura, por favor. Yo lo leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Gracias, Jessie. Hay es como una escalerita ahí donde están en sus hojas de trabajo, y ahí dice, completa el diagrama de los escalones que Jesús tuvo que bajar para llegar a la muerte de cruz. Y ahí ya está en el primer escalón, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuál es el siguiente nivel que creen que continúa? ¿Cómo ignoró? De acuerdo a lo que hemos leído, fíjense bien. Pero ella pregunta qué significa no estimó.
al que no estimó ser igual a Dios. Sí, Pues que es no que- lo tomó como algo importante. Ajá. No. Más bien, grandeza por nosotros, que yo soy Dios. Ujú. O sea, Sí, sí, o sea, se despojó de su realeza. ok. Se despojó completamente. El primer escalón es eso, no estimó a Dios. Ser igual a Dios. Sí, sí, habla de que se despojó, pues, se despojó, no estimó ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, se despojó de ser Dios. Ese sería el siguiente escalón. El primero es siendo en forma de Dios. Y el siguiente escalón, de acuerdo a lo que hemos leído, después de haberse despojado, dice que, ¿qué más pasó? Forma de siervo. Exacto, tomó forma de siervo. Ujú. ¿Y cuál sería la otra? Porque dice después que fue hecho, Semejante a los hombres. ujú, tomó la condición de hombre, sería el otro. Y el último, ¿cuál sería? Fue obediente hasta la muerte. Ujú, Humilló. así es. ¿Y terminó en dónde? En la cruz. En la cruz, exacto. Ahora dice, ¿cómo relacionas estos escalones? ¿Cómo relacionas estos escalones con la frase, haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros este sentir? Es pregunta. ¿Cómo relacionas estos escalones con la frase, haya pues en vosotros este sentir? Que nosotros tenemos que ponernos en la cruz, o metafóricamente pues, pero llevarlo a nuestra vida. Así, en esos pasos o esos escalones. Rendirnos a Dios. Sí, exacto. Exacto, sí. Fíjense bien, qué importancia es de despojarnos. Habla del servicio. Habla también del reconocer nuestra condición. Y pues muchos de los hombres y mujeres de la fe, y quizás alguna de ustedes ha tenido alguna vivencia respecto por ser cristiana, por ser seguidora de Jesús, por ser hermana, pues te denigran, ¿no? Y te hacen a un lado. Sí, o escuchas comentarios que como indirectas pues. Ujú. Entonces, cosas similares a estas, y hay hombres y mujeres que sí han terminado su vida por amor al Señor, predicando la palabra. Desde lo podemos ver en Hechos, vemos a Esteban, Pablo, todos los discípulos, la mayoría fue asesinado, la mayoría. Y hoy en día hay hombres y mujeres que son perseguidos por causa del evangelio, en todos los países, en todos. Hay una película que se llama Chamula, y eso es real aquí en México, y no recuerdo por qué tiempo pasó. Posiblemente serían los años 1980. Y si gustan buscarla, después la miran, son testimonios de persecución.
de una iglesia cristiana en ese poblado y es en Chiapas. Aquí. Por causa del evangelio y por no querer ser partícipes de la tradición romana. Por no querer ser partícipes, los estaban obligando y ellos se resistieron por amor al Señor y a la convicción de ser cristianos. Y por eso fueron golpeados, algunos sí les arrebataron la vida, pero muchos permanecieron y el Señor triunfó sobre esa situación. ¿Cómo se llama? Chamula. Pues se refiere al pueblo de Chamula que está ahí en Chiapas. Y de esa vivencia de persecución aquí en México. Porque tienen creencias muy fuertes, ¿no? Muy raras en Chamula, ¿no? Por eso, dentro de lo que es esa ciudad, bueno, más bien es como un poblado de rancherías, la costumbre es de que por comunidades les toca lo de la tradición, pues, de que la fiesta del pueblo y que te toca poner las bebidas, que te toca poner los cohetes, que te toca comida, etcétera, etcétera. Y como ellos ya bajo su convicción del Señor, ellos ya no eran partícipes, pero los estaban obligando. El cacique los estaba obligando, pero ellos defendieron su fe a capa y espada y no importando que los fueran a golpear. Fueron radicales en su fe. Sí sufrieron, pero hubo alguien que sí los ayudó, pero fueron hasta expulsados. Sí. Bueno, continuamos. La iglesia de Colosenses, vamos a ir un poquito más adelante. La iglesia de Colosenses, por su parte, estaba bajo ataque de falsos maestros que negaban o denigraban la deidad de Jesús. Sugerían que no era Dios. Fíjense bien el argumento que tenía la iglesia de Colosa. Sugerían que no era Dios, Jesús no era Dios. Por lo tanto, en su carta dirigida a la iglesia de Colosa, Pablo describe a Cristo con el lenguaje más elevado de todo el Nuevo Testamento. Y es esta frase: que Él es la preeminencia y suficiencia. Nuestro Salvador y Señor es la preeminencia y suficiencia. O sea, no les quedó, ni para qué retractarse de que no era Dios, Jesús no es Dios, ¿sí? Y esto queda centrado en el Nuevo Testamento también para testimonio de ahora de nosotros. No hay duda alguna de que Dios es a través de Jesús y Él es la preeminencia y suficiencia para salvarnos. Jesús, en pocas palabras, es el centro del universo, es lo que nos está diciendo Pablo. No solo el creador de todo, sino el soberano. Él es la cabeza de la iglesia, quien reconcilia todas las cosas. Qué tremendo. Él es el único que puede reconciliar todas las cosas. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, alguien que me apoye, del 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo reconcilió Dios al hombre con Él? Según lo que hemos leído. ¿Cómo lo reconcilió? Mediante la sangre en la cruz. Así es.
mediante ese sacrificio. Ahí en ese sacrificio habitó toda la plenitud. No hay ningún otro medio más para reconciliar al hombre con Dios, sino solamente a través del sacrificio de Jesús. Vamos a ver Colosenses 3, del 1 al 3. ¿Alguien más que me apoye? Yo. Ujú. Es lo que está aquí, ¿verdad? Sí. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1, 3. Ujú. Muy bien. Y ahora, respecto a esa cita, vamos a contestar. ¿Qué debemos buscar y cómo? ¿Cuál es la indicación de Pablo? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así es. ¿Y cómo? Poniendo la mirada en las cosas de arriba. Ujú. Así es. Dice, buscad pues las cosas de arriba. Ujú. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se imaginan? Llevando a cabo su palabra. Digo yo que poniendo a Dios en el centro, que sea todo lo que miras y por lo que vives. Así es. Ahora vamos a la otra que va enlazada con esta pregunta. Dice, ¿qué implica que hemos muerto a esta vida y nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Qué implica que hemos muerto a esta vida? ¿Qué implicará? Pues que no se hace nuestra voluntad, Ujú. sino la voluntad de Dios. Dejando malos hábitos, Ujú. el pecado. Muy bien. Miren, Mateo 3:8, vamos a meternos un poquito aquí, vamos a ver otras citas bíblicas. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de esta cita bíblica. Y nos va a ayudar un poquito más para ampliar nuestra respuesta. Alguien que me apoye. Con Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ujú. Bueno, esa sí, 3:8. Eso es palabras textuales de Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdense que él la predicación de él es el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Y Juan nos habla acerca de que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué será el arrepentimiento? ¿Qué entienden por esa palabra, arrepentimiento? Reconocer lo que hemos hecho mal. ¿Y qué más? ¿Qué más pueden contribuir? Y dejar de hacerlo, porque puedes a lo mejor pedir perdón, pero sigues cayendo en lo mismo. Entonces, cambiar. Un cambio de conducta. Ujú. Es un cambio de conducta. O sea, es algo que nosotros tenemos que ver porque es muy común decir, no, pues sí está arrepentido, pero vuelve a practicar lo mismo. Y no es así, de acuerdo a lo que vemos en la palabra. Vamos a ver ahora también Gálatas 5, del 19 al 21 rápidamente. Alguien que me apoye con esa cita. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora que dice Gálatas 5, ahí mismo 22 y 23, Jessy. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, creo que ahí está la respuesta. ¿Qué implica que hemos muerto esta vida? Y nuestra verdadera vida, dice aquí mismo, está escondida con Cristo. Creo que es el fruto, manifestar el fruto del Espíritu, la consecuencia de tener una comunión con Dios, para poder proyectar en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, dejando todo el rudimento que nuestra carne nos insta, ¿verdad? Que es lo contrario a ello. Ya lo vimos, lo que dice el fruto de la carne. Y la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, realmente aquí vemos que necesitamos definitivamente al Señor en todo momento, para que nuestra vida verdaderamente esté escondida en Dios. Dice aquí, reflexionando en lo mismo, si bien la frase nuestra vida escondida en Cristo suena poético, es principalmente una declaración contundente. A veces vivimos como si la vida santificada fuera la más grande duda que tenemos. Algo que hoy está y mañana no. Sin embargo, Pablo nos recuerda que es lo más firme que hay, pues Dios está detrás de nuestra salvación. Lo más inseguro e incierto en la vida es vivir sin Dios. Sin embargo, los creyentes tenemos esta tranquilidad y descanso, por lo que podemos decir al Señor que lo amamos, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Vamos a ver un poema de Laura Joquera, se llama, y vamos a hacer un comparativo de otro poema. Este poema se llama Primicia, fíjense, y va muy aunado con la predicación de este domingo acerca de la primicia. Y en la anterior, es una de las anteriores lecciones, y está en la página 62. Vamos a hacer un comparativo con el poema anterior. A ver, hermana Damaris, búscate ahí en la página 62. Si tienen por ahí su poema, ustedes en sus hojitas. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? ¿Lo leo? Sí. No, Entonces va a estar en su... En el Ajá, chat. en el chat. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? El actual se llama Primicias. es el que está en el grupo anclado. Y usted, hermana, va a leer el de la página 62, porque vamos a hacer un comparativo del soneto de Lope de Vega, que se llama ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? Y el de Primicias de Laura Joquera. A ver, hermana Damaris primero. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? Y cuántas con vergüenza he respondido. Desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado. Seguí 1000 veces vuestro pie sagrado, fácil de asir, en una cruz asido. Y atrás volví otras tantas atrevido, al mismo precio en que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero sí, fugitivos de su dueño. Hierran cuando los hallan los esclavos. Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme voz a voz en vuestro leño, y tendréisme seguro con 3 clavos. A ver, Jessy, tú apóyame con la de ahorita, la de Laura, la de Primicias.
Esto. Dice, no me inclina, Señor, para adorarte la gloria que me tienes ofrecida, ni me atrae el saber que en otra vida siglos tendré para servir y amarte. Tú me llamas, Señor, debo escucharte, pues tu voz insistente me convida. Con lazo indisoluble se halla unida mi alma contigo y debo acompañarte. Mi vida toda quiero consagrarte, mi alma a tus pies, a tus plantas, mírala rendida. Sus males, su dolor sin ocultarte. Y al Calvario subir por alcanzarte, dispuesta estoy, en ansias encendida, si solo así puedo mi amor probarte. Gracias. Vamos a ver ahí. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje del soneto de él, de Lope de Vega, con este? La autora aquí refiere que Lorena era chilena del año 1892 y escribió esta poesía que nos habla del amor y gratitud profundos. Y comprende lo que hemos recibido por gracia, que es la salvación y la belleza de la cruz. Esta artista nos recuerda los primeros frutos que se ofrecían al Señor cada cosecha, al titular este poema Primicias. Y va de acuerdo a lo que la predicación del domingo. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje de Lope de Vega con este? ¿Quién se anima? Uno muestra arrepentimiento y el otro muestra agradecimiento y amor. De hecho, aquí en Lope de Vega, dice que Lope de Vega me impactó esa vez y se me quedó muy grabado. Dice, en sus muchas poesías referente a la cruz podemos percibir la lucha espiritual de Lope de Vega, que se sabe pecador y poco merecedor del perdón. O sea, si ven esas sus palabras, sí lo enfatiza. ¿Habrá encontrado en Cristo la justificación por fe antes de morir? Yo pienso que sí. Esperemos que sí. Pero era de manifiesto, ¿no? Lope de Vega era de manifiesto. No, pero, o sea, ahorita que lees eso, sí se nota en el soneto de Lope de Vega como que había esa lucha. Sí, pero no, sí, pero no, sí y no. Y en el otro, el Laura Jorquera, se ve que tiene una mayor intención de vivir una vida rendida al Señor. No tanto esa de, ya me equivoqué, pero ahí vengo, o no sé si quiero, pero así como... Está convencida. Exactamente. Sí, así es. Muy bien, muy buena aportación. Ahora la otra pregunta dice, ¿a qué le ha llamado el Señor? De acuerdo al poema de Primicia. Adorarla. Adorarle. Yo también puedo encontrar ahí que ella se deleita por permanecer en su amor. Ella encuentra el deleite. Como dice, deleítate en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, es una cita bíblica. Sí. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Por qué el qué? Porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él. Y Él.
Más Sí. bien es como una condicionante. Primero encontrar el deleite. Exactamente. Bueno, ¿qué nos dice sobre el Calvario? Aquí mismo en las primicias. ¿Qué nos dice sobre el Calvario? Que ella está dispuesta a pasar por el Calvario. Ujú. Sí, Así sí es. puede probar su amor. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Puedes decir tú lo mismo? Sí, A veces. solo que nos cuesta trabajo porque Ujú. caemos fácilmente en distracciones, en errores, pues en pecados, aunque sean medios así pequeños. Pues sí, porque por ejemplo, yo hablo de mí, ¿verdad? A veces yo me distraigo más en el celular que si me agarrara el libro. Y eso es, ya ves, no seguir al 100% todo. Ujú. Y me siento mal, obvio. Pero me cuesta trabajo cambiar eso y muchas cosas más. O sea, por ejemplo, aquí leímos en Gálatas 19, 20, 21 y habla de enemistades, pleitos, celos, iras. Y todos en algún momento sentimos ira. Pleitos no es de trancazos, ¿no? Pero a veces respondemos a acciones de los demás y sentimos ira. Ujú. Y muchas cosas más. Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, ahí nosotros ya, la vez pasada se habló sobre Gálatas, ¿sí? Ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia acerca, fíjense bien el contexto, el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. El fruto de la carne y el fruto del Espíritu, ambos se oponen, Sí. ambos se oponen. Es la Entonces, lucha. ajá, pero la respuesta está en el 5, 22 y 23 cuando dice, y más el fruto del Espíritu, y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, termina, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto no dice dice él, es una consecuencia de buscar a Dios. Van a ser manifiestas. Va a ser manifiesto el fruto. Por manifiesto Ese carácter. quiere decir evidente. Ajá. Seco. Exacto. Bueno. Entonces, también aquí cuando nos dice la autora qué nos dice sobre el Calvario, puedes decir tú lo mismo. Muchas veces es como poner la otra mejilla, ¿no? ¿Te dieron en una? A veces se nos va la onda, que era parte del texto que nos íbamos a aprender para esta semana, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificada. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Entonces, Hasta ahorita, ¿qué les pareció el primer estudio? Digo, ¿hasta dónde vamos ahorita? ¿Qué les pareció? creo que pues es necesario que no nada más nos quedemos con esta parte de los beneficios que obtenemos de que Cristo haya hecho ese sacrificio por nosotros, sino que también está en nosotros accionar, Exacto. pensando en el hecho de que lo que vivimos ahora, Él nos ayuda a atravesarlo. Y pensando también en que, como decía el versículo de Colosenses 3, necesitamos nosotros ser muy intencionales en fijar nuestra mirada en Él. Donde dice, pongan su mirada, pongan
Buscar las cosas. Y busca, poner la mira en las cosas de arriba, Ujú. donde está Cristo. Y algunas de esas cosas pues son las promesas que Dios ha hecho, los mandamientos que Él ha hecho. Amén. Entonces, no nada más es, ok, ya recibí, pero también yo tengo que actuar en consecuencia. Ujú, exacto. Muy bien, vamos ahí donde dice estudio 1, medita. Les digo algo, a mí la película de Alicia del País de las Maravillas me dio flojera siempre. Me daba flojera, no sé, esa película me daba flojera. Pero dice aquí una referencia, dice que cuando Alicia en el País de la Maravilla pregunta al gato de enigmática sonrisa, ¿por qué dirección debe seguir? El gato le pregunta, eso depende de donde quieras ir. Alicia contesta que no importa el lugar, así que el gato concluye, en ese caso tampoco importa la dirección que tomes. Me da risa. Dice, muchas veces en nuestra vida cristiana andamos sin rumbo, pues hemos olvidado la meta que perseguimos. La carta de los Filipenses nos recuerda con claridad para qué estamos en este mundo y hacia dónde vamos. Es exactamente eso. A mí me impactó mucho una parte de mi vida que cuando yo enviudé y que estaban chiquitos mis hijos, yo me vi en la situación de regresarme a Jalisco con mis papás, más porque mis papás estaban muy preocupados por nosotros. Y yo me vi en esa encrucijada, me recordó un poco, ¿no? De esto. Me vi en esa encrucijada. Pero gracias a Dios que en ese tiempo pedí consejo, ¿verdad? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Me iba a Jalisco o me quedaba aquí? Y yo pensaba mucho, regresarme a Jalisco implica que voy a vivir con mis papás, me van a ayudar, sí es cierto, a cuidarlos, tengo que buscar un trabajo. ¿En dónde? ¿En el pueblo? ¿A dónde? Ahí no hay mucho. Tendré que irme una hora más a otra ciudad, a Ciudad Guzmán, o irme a Guadalajara, buscar dónde rentar, ver quién me cuida a mis hijos. O sea, así estaba mi mundo, así, en una encrucijada. Y una mujer muy sabia me hizo ir cuando Pablo que les dicho que si él iba a Jerusalén, él iba a ser arrestado. Y si vemos en sus cartas, él ya estaba próximo a ir a España. Ya estaba próximo a ir a España. ¿Sí? O sea, Pablo había alcanzado unos niveles como lo que el Señor le había propuesto, que él fuera a los gentiles, y Pablo lo hizo, fue obediente. Y por parte del Espíritu Santo le fue revelado lo que iba a acontecer, ¿verdad? Y él mucho en su convicción dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esa era la convicción que ya había en él por amor al llamado que Dios le había hecho. Entonces a él ya no le importaba, sin embargo, Dios respetó su decisión porque le fue revelado lo que le iba a suceder. Yo pienso que Pablo ya, ante lo que ya tenía, que iba a ir a España, él dijo, prefiero ir a Jerusalén. Y sabía lo que iba a padecer. Y él apeló y apeló hasta ir al César. Prácticamente fue a su muerte, pues. Fue a su muerte. Pero también estaba la otra opción de irse a España. Y me acuerdo que cuando me daban, me narraba eso, esta hermana me dijo, la decisión que tú tomes, Dios te va a respaldar.
así como respaldó a Pablo en la decisión que él tomó. Wow. Pues dije, no, Señor, no me voy. No me voy. Aquí tomo el reto. Y Dios siempre ha sido fiel, ha sido bueno, no nos ha dejado. Sí, aquí me quedé. Aquí me quedé. Entonces, todos en algún momento vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Pero la importancia es de que no andemos sin rumbo. O sea, yo me quedé aquí en Cabo. Por supuesto, no dejé al Señor. Esa es la parte más importante, ¿verdad? Si me iba a Jalisco, tampoco iba a dejar al Señor. No. Que tomemos el rumbo realmente cuando estemos en una encrucijada, yo creo que es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Decir, ¿sabes qué? A pesar de que tengo algo muy difícil en mi vida que estoy pasando, lo mejor es estar en el camino del Señor. Es lo mejor, es la mejor decisión. Porque de lo contrario, damos pasos atrás. Va a venir confusión. Al ratito ya no lees la palabra, ya no te congregas, te haces tus amistades que no tienen temor de Dios, ya te invitan a una fiesta, vas y poco a poquito te van jalando de tal manera de que perdiste el rumbo. Y de eso no se trata, ¿verdad? Por hacer un énfasis a lo que nos decía de esto. Vamos a ver Filipenses 3 del 8 al 11, alguien que me ayude. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Qué tiene por basura? ¿Qué tiene por basura Pablo? Todo lo que Todo. no es Vida, Cristo. lo que él tiene, posesiones, propiedades, todo lo que no es de Cristo, eso es. Lo tiene por basura. Así es. La 9 dice, ¿cuál es el fin de perder todo y ganar a Cristo? ¿Cuál es el fin de perder todo y ganar a Cristo? Llegar a participar de la resurrección de los muertos. Ujú. La salvación. Ser justificado por la fe en Cristo. Sí, así es. Ujú. Muy bien. En primer lugar, Pablo nos recuerda que nuestra meta es conocer más a Jesús y el poder de su resurrección. Y en segundo lugar es participar de sus padecimientos. En resumen, nuestra meta es conocer más a Jesús y ser más como Él cada día. Esa es la meta del cristiano. Hay otra pregunta aquí. ¿Qué implica ser parte del sufrimiento de Jesús? ¿Qué implica ser parte del sufrimiento de Jesús? Reconocer a Jesús en nuestra vida y su sacrificio. Soportar afrentas por guardar la fe. Es soportar, el padecer, el soportar.
el padecer por amor, aún siendo rechazados, lastimados. Ya que actualmente este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es un reto en nuestra vida, a pesar de los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que él vivió, verdad? El rechazo, Ujú, fue señalado. ujú. Así es. Dice, nuestro Salvador vino a sufrir por nuestros pecados en la cruz. Todo su ministerio resaltó por la constante oposición de los fariseos, recuerden. Porque ante las enseñanzas de Jesús, por la incomprensión incluso de sus más allegados, también él tuvo conflicto. Y finalmente, por la más baja traición también padeció. Acuérdense, fue traicionado por Judas, pero también en su momento yo creo que lo que Pedro, ¿no? Pues sí, sí, se podría considerar como traición al haberlo Sí, negado. el haberlo negado, exacto. El que se fueron todos y el único que se quedó con él en su sufrimiento fue Juan, ¿no? Aunque jamás podremos meternos bajo su piel para comprender sus sufrimientos, Pablo parece decirnos que nunca podremos ser totalmente como él si no pasamos por momentos difíciles y aprendemos a confiar nuestras almas a Dios. Cuando yo llegué al Señor, mi familia sí me rechazó, mi familia sí, mis papás, fue un momento muy difícil, muy difícil, me desearon lo peor, mis hermanas, casi al punto de golpearme, de encerrarme. Y fue algo muy difícil. Mi hermano Jesús, el que es pastor, le tocó ver cómo mi mamá y una de mis hermanas se ponían muy groseras conmigo. Y ya mi hermano dijo, no, ya no estás bien aquí, vámonos. Y yo, mi fe era inquebrantable para buscar a Dios. Entonces, mi mamá llegó al grado de decir, mientras tú estés aquí en la casa, yo no voy a vivir aquí. Y me lo cumplió, se fue de la casa. ¿Su mamá y su hermana Sí. era o son de otra religión? Sí, pues sí, por él, la tradicional. Oh, ya. Sí, entonces, pues yo tomé la decisión de venirme aquí a Cabo, precisamente también por eso, porque más con mi mamá, mi papá se medía, pero mi mamá, sí hubo un momento que mamá, a mi papá lo convencía de que, ¿sabes qué? La vamos a llevar a un manicomio. Sí, me querían encerrar. A ese grado. Y y mi hermano, no, ya, basta. Y ya habló con mamá, con mis hermanas, oró por ellas, las reprendió, porque, o sea, llegaban a un momento hasta estar así incitadas y sabíamos, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Y mi hermano, o sea, hasta que llegó y tomó esa autoridad porque ya estaban a punto de golpearme. ¿Y a su hermano sí lo aceptaron? Tampoco, había mucho rechazo. Ya después fueron cambiando las cosas. Ya el Señor fue cambiando todo. Pero sí, en su momento es muy tremendo, muy difícil. Cuando padeces por causa del Señor. Pero, hermanas, yo pienso que si Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, por amor a su nombre, por amor a su palabra, Él nos va a dar la fuerza para soportar. Y yo lo único que le decía, Señor, yo perdono y mi corazón no que no guarde ningún rencor, por favor.
Esa fue mi mayor clamor, mi corazón, que no guarde resentimiento. Ayúdame, ayúdame, que sí fueron vivencias muy, muy duras. Pero bueno, aquí la parte más importante es que el sufrimiento muchas veces va a ser necesario. Vamos a ver cómo dice Hebreos 5:8, que dice que por lo que padeció y por lo que nosotros también padecemos, es que aprendemos obediencia. ¿Quiere decir que Jesús fue desobediente según esta cita? No. No, implica que Jesús no pasó por la prueba de la obediencia hasta que sufrió. En otras palabras, la única manera de demostrar que amamos a Dios y estamos dispuestos a obedecerle es permaneciendo firmes cuando llegue el momento de la prueba. Ese es el motivo, ser obedientes y permanecer firmes. La buena noticia es que solo si sufrimos y participamos con Él de su muerte, podremos experimentar de algún modo el gran poder que lo levantó de la muerte. Sí se puede, hermanas. Sí se puede. Aquí dice, ¿has padecido por causa del nombre de Jesús? ¿Alguien tiene algún testimonio más? ¿Eso como lo que a ti te pasó? Sí, o sea, que hayas padecido. Yo sí, cuando estaba en la universidad, tenía un compañero que era ateo. Y ese primer año que estuve en la universidad, estuve en una universidad de paga. Y como muchas de las universidades de paga, pues pagas por ir, pero no te dan clase. Entonces teníamos un montón de clases libres, pero no querían que nos saliéramos. Entonces teníamos tiempo de platicar de muchísimas cosas. Y siempre llegaba un punto en el que yo pues hablaba de Dios y de Jesús y de la Biblia, hasta que llegó un punto en que repetidamente me decía, sí vamos a platicar, pero que ella no diga nada. No quería que yo compartiera, porque pues me hacía sentir incómodo. Y sí disminuí un poco, pero igual seguía compartiendo, así como, sí, pero ya no digas nada, o sea, así como, ya, cállate, ya no digas nada, o sea, así como que me dejaba, pero luego me pedía que me callara. Y después me salí de ahí, ya no tuve contacto más casi con ninguno de ellos. Y tiempo después este muchacho me escribió un mensaje por Messenger y me dijo algo que me quedó muy, muy, muy grabado en mi corazón y que le agradezco a Dios que lo haya alcanzado. Yo no creía, pero muchas gracias por todas las veces que tú dijiste y que hablaste de Dios, ahora creo. Wow. Qué bonito. Y él pues pasó un tiempo muy duro en su salud y él falleció, pero al menos él conoció del Señor. Dejaste las semillas. Sí, gracias a Dios. Sí. Y en sí, o sea, la verdad que muchas cosas padecemos, pero hay fruto en todo ello. O sea, mi papá murió en el Señor. Al último, él reconoció en su vida al Señor. Mi mamá, pues también estuvimos ahí. Sí, pero mi papá fue bien evidente cómo reconoció al Señor, llegó a mis oídos, o sea, ay, es que es tan bonito que vale la pena, pues, parte de lo que, de la siguiente lección que sí me gustaría tomar algo, dice, es hermoso pensar en la vida cristiana como una carrera. Aquí nos sugiere que veamos por internet, busquemos ejemplos de atletas que no se dejen vencer y han concluido la carrera a pesar de las dificultades.
Vale la pena, hermanas. Por ejemplo, de mi papá, en esos tiempos atrás, después que se fueron limando asperezas, mi papá empezó con problemas de salud y yo les hablaba a veces 2 veces por semana. Y a veces que mi papá es que me siento mal, que mira, que no viene fulanito para que me lleve al doctor y eso y aquello. Sí, papá, vamos a ver quién te lleva, pero ¿me dejas leerte la Biblia? Sí, sí. ¿Me dejas orar por ti? Sí, sí, sí. Y yo oraba por papá. Papá, el Señor te va a sanar, te va a dar la fortaleza. Y Dios siempre respondió, siempre. Se enfermaba, lo levantaba y sanaba, a pesar de que ya estaba muy grande. Y cuando mi papá se cayó, él entró al hospital no por enfermedad, sino porque se cayó, se fracturó la cadera, ocupó cirugía, soportó la cirugía. Pero mi papá ya empezó a desvariar. Yo siento que le empezaron a afectar todos los anestésicos y tanto medicamento. Y ya fue que mi sobrino me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no veo bien a mi papá, vente. Y me fui. Y cuando yo llegué a su cama en el hospital, estaba uno de mis hermanos a un lado y yo en el otro lado. Y mi papá empezó a expresar en su corazón gratitud a Dios y decía, Dios mío, qué hijos tan bellos me has dado, gracias. Y yo escuchaba hacia mi papá y yo me quedaba. Y me dice, hija, quiero decirte algo. ¿Qué, pa? Yo ya le dije a Dios que lo que Él quiera conmigo, si me quiere llevar, que me lleve, y si me quiere dejar, que me deje, dice. Pero ya estoy listo. Yo ya pedí perdón a tu mamá, pedí perdón a Dios por esto, por aquello, por lo otro. Y cuando mi papá empezó a expresarme todo eso, mi espíritu luego dio testimonio que era Dios el que ya había entrado, y luego dijo, una cosa te voy a decir, yo sé que es solo Jesucristo. Cuando expresó esas palabras mi papá, yo pude entender el lenguaje, que Dios es el que había entrado a su corazón. Entonces, el sufrimiento, hermana, siempre va a traer fruto a su tiempo. Hay cosas que de repente no vamos a entender, que nos va a doler, nos va a lastimar, pero va a tener su fruto y su recompensa en su tiempo, en su momento. ¿Sale? Miren, en el estudio número 2, quiero ahí hacer un poco de énfasis en Colosenses. En 2:13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanas, es importante ver que nuestra lucha no va a ser contra las personas, sino contra principados, potestades, ¿sí? Entonces, estos principados y estas potestades aparentemente quieren dañarnos, pero no tienen parte, porque las promesas del Señor para nuestra vida, ¿sí?, es de que no hay ninguna arma forjada en contra de nosotros para que prospere. No lo hay. Y cada una de las promesas del Señor son ahora para nosotros. Aquí en esta pregunta dice, ¿qué imagen mental aparece en tu mente al pensar en muertos vivientes? ¿Qué imagen tienen en muertos vivientes? Zombies. Zombies. Lo pensé también. Sí, es que, o sea, yo pensé eso, pero no muy bien. Es que miren, hermanas, parece broma, parece chiste, Sí, pero es una realidad. Es una realidad. Las personas que no temen a Dios allá afuera
No lo conocen, que no lo han conocen y reconocido. que no han... Exacto. Por fuera Sí. se ven como que están vivos. Ajá, pero en realidad es lo contrario. Son muertos vivientes. De hecho, ahora con la tecnología que está la gente tan metida en la religión, no hay, no contestan, no responden, no les preguntan, no están desconectados Sí. de De la realidad, así es. Entonces, eso es, dice, ¿qué nos dice Pablo sobre la muerte y la vida? ¿Qué es lo que nos dice a través de lo que hemos leído aquí en este texto bíblico? Que estando muertos, Él nos dio vida. Exacto, ahora nosotros estamos en la vida. ¿Sale? Nomás quiero aquí rapidito, dice, ¿por qué crees que añade esto? Dice, la segunda ilustración se basa en las deudas. Imagina una larga lista con todo lo que debemos en una tarjeta de crédito. La imagen de este pasaje no solo nos dice que esta lista quedó pagada, alguien tuvo que desembolsar. ¿Sí? ¿Quién fue quien desembolsó? Dios mismo desembolsó, dio a Jesús por nosotros, Él pagó por nosotros. ¿Sale? Dice, ¿por qué crees que añade esto? ¿Qué impacto tiene esta acción de que Dios ya lo dio todo en tu imagen mental que vas creando? Pues que ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos. Así es. Así es. De que ya no estamos muertos. Y sobre todo, hermanas, que ya no tenemos que dejar que el enemigo venga a taladrarnos aquí. Ya no debemos de darle cavidad. Sí, van a venir pensamientos, pero tenemos que rechazarlos, no tenemos que dejarlos que se aniden. ¿Sale? Dice, finalmente imagina a alguien burlándose y señalando nuestra monstruosa lista de deudas. Este documento, por así decirlo, nos tenía atados a esos mofadores y enemigos que sacudían frente a nosotros la vergonzosa condena de maldades. Sin embargo, Jesús no solo paga la deuda y acepta el castigo, sino que también triunfa sobre nuestros enemigos. ¿Sí? Dios ha triunfado por sobre nuestros enemigos, sobre Satanás, el chanclas, el malo, como le quieran poner, el cuernudo. Él está vencido, es un enemigo derrotado. ¿Sale? ¿Quiénes son estos principados y potestades que buscan nuestro mal? Miren, hermanas, honestamente, yo en mi diario vivir, le digo al Señor cuando me voy, yo sé que voy al mundo a trabajar. Y le digo, Señor, si tú no me cubres, o sea, estoy expuesta a todo, morir, expuesta a todo. Pero en realidad la palabra misma nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Tenemos a nuestro alrededor una lucha tremenda. El otro día, no sé qué día, yo siempre traigo la alabanza y todo. Hay a veces que sí le bajo porque algunos se han molestado. Luego me van a reportar, ¿no? Que ya lo han hecho. Pero el otro día un chavo, no sé por qué salió el diálogo, no lo recuerdo. La cosa que él empezó a abrir su corazón. Y empezó a decirme sus problemas personales que estaba pasando en el momento, y empezamos a hablar acerca de las problemáticas de la violencia que en los trabajos, y como era el trayecto largo hasta donde lo llevé, y el fin de por qué tanto conflicto, las cosas
inconformes. Y él empezó a abrir su corazón, a hablarme de que estaba pasando por un tiempo de separación, que 2 niñas peleando por la custodia de las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé así. Y empezó a fluir la palabra del Señor. Y le empecé a dar palabra, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Pues Dios te está ayudando y te va a ayudar porque te está poniendo personas en el camino. Y Dios dice en su palabra que de Él son los niños. Y empecé yo a darle referencia de lo que dice Dios acerca de los niños. Y si tú dices que ya dejaste los vicios y estás peleando ante un juicio, que ya no tomas, ya no te drogas, ahora yo te digo, busca a Jesucristo. Voy a ir así. Mira cómo estoy tatuado. Mira, mira, mira. Mira, me van a aceptar así como voy. Y le dije, mira amigo, te voy a decir una sola cosa. Lo que Dios quiere es tu corazón. Es todo. Dios quiere tu corazón. No. O sea, no me la creía. Es en serio. ¿Me van a aceptar así? Si yo voy a ese lugar donde tú me dices, me van a... Sí. Sí, por supuesto. Dios quiere tu corazón. Y empezó a llorar, sí. Empezó a llorar. Y le dije, ¿sabes qué? Dios quiere pelear junto contigo tu batalla. Para que tus niñas vuelvan a ti. Y Dios te va a dar las herramientas, créele. Para que tus niñas estén contigo. Porque en tu corazón hay sinceridad de amor y cobertura. Porque su esposa las dejó, se las dejó a la mamá, las mandó a otro estado y, o sea, todo un conflicto, un caos. Pero él está peleando y está tratando de trabajar, ya no irse a ningún vicio y todo eso. Le dije, pero todo eso lo vas a lograr si tú verdaderamente rindes tu vida a Dios. Entrégale tu corazón, es todo lo que Dios quiere. Se bajó muy quebrantado. Entonces, estas cosas van a suceder en nuestro diario vivir. Y Dios eso quiere. Y va a ponernos a las personas que Dios quiere que les hablemos y les demos una palabra. Y la misma palabra va a dar su fruto en su tiempo, en su momento. A nosotros solo nos toca compartir. Pero va a haber también momentos todo lo contrario, todo lo opuesto. Rechazo. Sí, aún no sé, el enemigo quiera poner a esa persona en contra de nosotros para hacernos sentir mal, para tantas cosas. Pero lo más importante es pelear la buena batalla de la fe. Eso es lo más importante. Que nos levantemos con esa convicción de decir, Señor, voy al campo. Voy, Señor. Usa mi vida. También cúbreme. Sobre todo, cúbreme. Ir con esa confianza de que Dios te cubre. Cubre tu derecha, tu izquierda, atrás, adelante. Manda a sus ángeles acerca de ti, dice Él, para que te guarden en todos tus caminos. La mayoría de los salmos nos instan a confiar y que nuestra fe sea radical. Dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Entonces, la palabra es importante, no solamente que sí vamos, la leemos y todo eso, pero se trata de recibirla y que esté aquí, y que esté aquí. Y caminar así, con esa confianza. Con esa confianza. De que Él ya lo hizo todo y ya lo dio todo por nosotros, por nuestra cobertura, nuestra salvación. Y con gratitud tenemos que, así como Él, cada paso que dio, se dio a sí mismo por toda la humanidad. Nosotros podemos hacer muchas cosas por causa del amor de Dios, ¿sí? Vete aquí con unos volantitos y si Dios pone alguna persona, dale un texto bíblico. Dile simplemente, yo voy a una iglesia cristiana. Si te la vuelves a encontrar,
algo te confía, decirle, ¿sabes qué? Te invito a que busques a Jesús. Dios quiere eso de nosotros. Y que sepan que si reciben rechazo, no las están rechazando a ustedes. Exacto. No nos rechazan a nosotros. No somos nosotros. Yo le decía al muchacho, lo que yo te dije no soy yo, son las palabras de Dios. Es Dios hablando a tu corazón. Entonces, es así, porque la palabra no es nuestra, es la de Él. Amén. Amén. Bueno, pues damos gracias, Jessie. Por Gracias, favor. Señor, por tu bondad y gracias por permitirnos ver que tú has pagado por nuestra culpa, por nuestra maldad, que tú has cancelado el Sí, acta de Señor. los decretos que estaba en nuestra contra, que la clavaste en la cruz, Así es. Señor, que tú pagaste por nuestra deuda y que ahora nosotros, Señor, podemos vivir una vida justa, una vida de santidad por tu obra en la cruz. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos cuando somos débiles, ayúdanos a poner nuestros ojos, a poner Sí, la mira Señor. en las cosas de arriba donde tú te Amén. encuentras, a poder confiar en lo que tú has Sí, hablado, Señor. a poder seguir tus mandamientos, a poder compartir la verdad de que tú amas, Señor, de que tú salvas, de que tú restauras, de que tú Sí, renuevas, que tú transformas. Te ruego darle gracia a cada una de mis hermanas. Sí, Señor. Y permite, Señor, que ellas puedan vivir esta fe. Amén, Trae amén. convicción a sus Sí, corazones, Señor. Señor, y despierta en ellas esta convicción de que tú has hecho este sacrificio en Amén. amor, Amén. que tú te has levantado, Señor, Sí, y que Señor. por eso nosotros también tenemos esperanza y un futuro Amén. junto a ti, Señor. Amén. Gracias por este tiempo de estudio y Sí, gracias Señor. por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, nos despedimos y compartan este video, por favor.